bendecida semana. Aquí estamos una vez más en el programa Entre Mujeres. Y de nuevo, Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el pensamiento y la personalidad adictiva. Y bueno, es parte de también, pues iniciando, ¿no? Cómo a veces podemos tener la idea de que una adicción solamente es un tipo de sustancia o un tipo de consumo, por así decirlo. O un prototipo de un adicto. Ajá, o tenemos ya como la idea. Prototipos, totalmente. Así es, entonces ahorita lo vamos a estar abordando desde una personalidad o desde un pensamiento adictivo. Y bueno, ¿cómo definimos la adicción? Para que sea como más sencillo o más fácil. Sí. Una adicción es esta acción repetitiva en exceso que altera mi sistema nervioso central y modifica mi conducta de manera negativa. Es decir, que voy una y otra vez hacia esa acción, estoy haciéndolo repetidas veces, constantemente lo estoy haciendo, esa acción, y está modificando, dañando mi sistema nervioso central, está alterando mi sistema y modifica mi conducta de manera negativa. Es decir, que nos damos cuenta de que la conducta que estoy manifestando yo es negativa y me está trayendo consecuencias negativas. Entonces yo tengo un problema de adicción. Así ¿sí? es. Y más allá, todavía profundizando un poco, es una condición del ser humano. Es una condición del corazón. Es una condición mental. Es una condición de un ser humano, y esa condición obviamente tiene que ver ligado a una vida en esclavitud. Es decir, lo contrario a la libertad. Pues. ¿Y qué es la libertad? Pues la libertad es que seas autónomo, que tengas una buena toma de decisiones, que veas por tu bienestar antes que cualquier deseo. Obviamente esa es la libertad. Entonces, lo contrario a esa libertad es esclavitud. Y cuando una persona está viviendo en esclavitud es porque hay algún hábito o alguna acción que está haciendo en repetidas ocasiones que le está impidiendo vivir como debería, ¿no? Así es, incluso cuando quisiera ya no estarlo repitiendo, ¿no? Así o es. sea, aun cuando no quiero hacerlo. Y Sí. aquí vemos como desde una definición sencilla, es el decir, es esta conducta repetitiva, aun cuando quiero cambiarla y no puedo, y continúo con esa conducta, ¿no? Es correcto. Y bueno, hoy en día se puede vivir esta adicción o esta personalidad adictiva a muchas cosas, ¿no? Hoy en día vemos como el teléfono o las redes sociales o el consumo de alguna sustancia o la comida incluso, Sí. el juego compulsivo, el trabajo también compulsivo, Sí, ¿no? totalmente. En donde cuando inicia una adicción, si lo vemos así en palabras simples, al final del día es una búsqueda. Estamos buscando que un estado de ánimo cambie a otro estado de ánimo. Es correcto. Y cómo utilizo algo externo para que mi estado de ánimo hoy cambie hacia otro, ¿no? Así es. Todos los seres humanos, obviamente, queremos ser felices. Todos los seres humanos El placer, buscamos o sea, el bienestar, Ajá. el estar bien o el sentirnos bien. Aquí la diferencia es la manera en la que llegamos hacia Así ese es. bienestar. Y hoy en día que todo lo queremos como muy rápido, muy El instantáneo. el placer inmediato, ¿no? Así es, ¿no? Es decir, el microondas, Ajá. la era del microondas, ¿no? Todo lo queremos rápido, en 3 minutos, picar un botón, no pasar por los procesos necesarios para hacer algo, simplemente acortar, tomar atajos, es lo que actualmente el ser humano está tratando de hacer. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos perdiendo el valor que le damos a cada cosa. Así es. Y al final del día nos volvemos esclavos de aquello, ¿no? Sí, y miren, aquí así lo definimos como la adicción es una enfermedad en la cual la persona cree y busca una conexión anímica a través de objetos, Totalmente. o personas, o ciertos Así es. eventos, ¿no? Entonces, cuando se va desarrollando esta personalidad adictiva, lo que estamos buscando es un intento, como lo decías, de encontrarle un sentido emocional a la vida, ¿no? Pero cómo lo hacemos en algo que al final nunca me va a poder dar ese nuevo sentido. Al contrario, ¿no? Cada vez se convierte en algo más difícil, más complicado, poder salir de esa parte, ¿no? Totalmente. Somos cuerpo, alma y espíritu. Innegablemente hay necesidades en esas 3 áreas.
tanto en el cuerpo, tenemos necesidades, en el alma, anímicamente, tenemos necesidades de sentirnos bien, por eso vamos en la calle, ponemos una canción que nos gusta para el mood en el que andamos, ¿no? Y queremos buscar la manera de sentirnos bien también en el alma. Al igual del cuerpo y el alma, en el espíritu también necesitamos alimentarnos correctamente, porque hay una necesidad. Pero volvemos a lo mismo, ¿de qué manera estamos alimentándonos espiritualmente? Porque muchos creemos que las adicciones es una problemática que tiene que ver con hábitos. No digo que no sean malos hábitos, lo son, pero no es esa la raíz del problema. El hábito o el mal hábito ya es una consecuencia. Ya es lo último que logramos ver, ¿no? Ajá, que logramos ver, casi lo penúltimo, por así decirlo, ya después lo vemos en lo físico, ¿no? Pero casi ya al final vemos esa parte de los hábitos. Pero más allá, más en el fondo, la parte espiritual sobre mi identidad, sobre mi propósito, qué hago aquí, qué es lo que estoy haciendo aquí en el mundo, el descubrir que soy parte de un plan también de Dios, poder entender que también soy amado. Son muchas cosas antes de llegar al hábito que que nos pueden liberar completamente de las adicciones. O sea, el hecho de estar atrapado en una adicción o vivir una vida de adicciones no quiere decir que no puedas cambiar totalmente tu vida y no quiere decir que nunca más vayas a poder ser libre. Puedes llegar a esa libertad, pero tienes que empezar por el espíritu. Tienes que empezar a alimentarte espiritualmente. Es bien importante en esta etapa de la rehabilitación reconocer nuestras 3 áreas de vida, cuerpo, alma y espíritu, y empezar a atenderlas de la manera correcta cada una. Así es, y cómo en esta parte o en esta necesidad de alimentarnos en cuerpo, en alma y en espíritu, a veces empezamos a confundir, ¿no? Y en vez de alimentarme emocionalmente, me busco a través de esa sustancia o ese objeto, busco nutrirme cuando nunca lo voy a poder lograr. Sí, totalmente. Voy a lograr quizá, como lo decías, satisfacer esa necesidad momentánea. Sí. Sin embargo, está esta parte en donde el espíritu nunca se va a poder nutrir de esa manera, ¿no? Estamos tratando de alimentar algo espiritual con algo carnal. Son 2 cosas diferentes. Y me faltó completar esta parte que justamente lo dices, ¿cierto? ¿No? Que, por ejemplo, muchas personas, y me incluyo en mi vida pues, pasada, ahora sí que en mi pasado, ¿no? Cuando yo creía esta línea de pensamiento, creía que podía saciar mi necesidad espiritual con algunas prácticas y consumos que me llevaban a vivir experiencias físicas, fisiológicas, ¿sí? Porque es una sustancia o es una recompensa a mi cerebro, a mi cuerpo, y que eso cubría mi parte espiritual por la sensación que me daba al momento de hacer esa práctica o ingerir esa sustancia. ¿Por qué? Porque da la sensación de placer, de un placer mayor a los placeres cotidianos de la vida. Entonces creemos que cualquier cosa mayor de placer, eso tiene que ver con un espiritual. Hasta las canciones dicen, es una experiencia religiosa, dicen, ¿no? Como, wow, claro. algo tan emocionante que llegué a vivir, ya se considera una experiencia espiritual. Y estamos totalmente equivocados. Entonces, hay un trasfondo, primero que nada, hay una necesidad espiritual de querer cubrirla, pero también si esa necesidad espiritual no se cubre como debe de ser, se van creando otros trasfondos. Obviamente vamos viviendo experiencias dolorosas, vamos no entendiendo sucesos de nuestra vida, vamos dejando que se siembren cosas en nuestros corazones por las experiencias que vivimos, por el dolor, por esto, el otro, y se van creando esas semillas raíces de amargura en el corazón. Y entonces al ratito queremos, como dices tú, Araceli, queremos cubrir, sanar, y nos invitan a talleres de sanación, y nos invitan a leer libros de superación personal, que no digo que estén mal, no, hay muchos muy buenos, pero nos invitan a tratar de descifrar el enigma, de poder resolver todo lo que tenemos allá adentro con unas cuantas herramientas. Y
y nos quedamos en la superficie, ¿no? Pero la palabra de Dios, que es espíritu, es dejarle a entrar a Dios a lo más profundo de nuestro corazón, que Él fue quien nos creó. Es como si se te descompone el carro y lo llevas directamente a la agencia. Es de esa manera, ¿no? Vamos directamente a la fuente, vamos directamente con el Creador, con nuestro Creador. Y Él, a través de su palabra, que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de la vida, podemos darnos cuenta que a través de su palabra, espiritualmente, Dios lo dejamos entrar y Él empieza a trabajar cosas muy profundas, las empieza a sacar a la luz y nos da la sabiduría para poder resolverlo. Y eso es maravilloso. No se compara, nada se puede comparar a ese trabajo espiritual. Entonces, y lo digo abiertamente y con mucho respeto para los que hacen diferentes prácticas, pero ya atravesé ese proceso, claro, esa búsqueda espiritual, y creo, me he identificado con muchas personas que hasta la fecha lo siguen haciendo y siguen teniendo la misma faceta de amargura, siguen teniendo el mismo conflicto y no se dan cuenta que pues estamos buscando cubrir simplemente o anestesiar el dolor. Así es. Y creemos que estamos sanándolo, pero estamos anestesiando. O sea, si tú vas al doctor y tienes un problema en el hígado, tienes un problema en alguna parte, te inyectan, no sé, para el dolor, anestesia, y sientes que te aliviaste, pues el doctor te va a decir, no, vas a empezar un tratamiento que te va a durar 2 años, 1 año, no sé cuánto tiempo, meses, y en ese proceso vamos a ir aplicando estas herramientas, esto y lo otro en tu vida cotidiana. Tu estado de ánimo tiene mucho que ver para tu rehabilitación, para tu recuperación, para tu sanación, el cuidado que te estés dando. Son una serie de... Es todo un estilo, es una serie de conocimiento que se nos brinda, aplicamos a la vida, aplicamos en nuestra vida, lo hacemos de una manera diligente y obtenemos un resultado permanente. Pero si lo hacemos así nomás de ir a que me inyecten o a que me quiten el dolor, pues obviamente tarde que temprano pasará ese efecto y volveremos a seguir enfrentándonos con la misma herida, ¿no? Claro, ¿no? Y como cuando una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia, bueno, pues deja de hacerlo y ya, no, o sea, al final, pues Sí. bueno, es mucho más profundo, Sí, como dices, totalmente. al final es un cambio en nuestra vida. Y quiero poner algunos ejemplos de cómo empieza una adicción. Estamos buscando un placer, estamos buscando ese bienestar, y eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, una persona que juega en exceso, es lo que experimenta cuando juega en exceso, es como que un placer en ese momento. Sí. Una persona que compra compulsivamente, también, o sea, al momento de ir y comprar algo va experimentando una sensación. Una persona que está bajo los efectos del alcohol igual, una persona Así es. que con la comida, bulimia, anorexia o cualquiera de esas enfermedades hay una búsqueda. Y hay Sí. 4 áreas que tenemos que alimentar y que justo es o que tenemos que desarrollar, que son esas relaciones naturales que como ser humano a eso nos enfrentamos y que Sí. justo es lo que nos llena en cuerpo, alma y espíritu, que son como 4 pilares. Te los voy a comentar y los vamos platicando. El primero es nuestra familia, nuestros amigos, es tener esta comunidad con ellos, ¿no? Es al final ese sentido de pertenencia que tenemos con ellos. Número 2 es Dios, o sea, esta relación espiritual, o sea, donde realmente vamos desarrollando nuestra fe, nuestra confianza, donde sabemos cuál es nuestra identidad, cuál es el propósito que nosotros tenemos. La tercera es la relación con nosotros mismos, en esa parte de conocernos, de saber quién soy, o sea, dónde estoy parada, y una comunidad, donde vamos teniendo en esta comunidad donde vamos compartiendo, conociendo, y que, bueno, también son esos como sistemas, ¿no? Sí. Estas redes de apoyo que vamos teniendo, ¿no? Sí, totalmente. La familia es algo súper importante. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos ha implementado, hemos tenido obviamente vínculos familiares muy fuertes que nos apoyan, ¿no? Pero más allá de los vínculos que tenemos familiares y que de ahí viene obviamente nuestra genética y demás, y esa cultura familiar
es necesaria la cultura familiar. Claro. La cultura, ¿cómo se llama? La comunidad. O sea, la cultura que se genera en una comunidad muy cercana, que se ven todos los días o esto o el otro, se va creando ese ambiente familiar en el que te puedes apoyar y cuentas totalmente, ¿no? Con esas personas de manera incondicional. Lo digo porque hay muchas personas que de pronto, pues, por ejemplo, yo tengo mi familia, ¿no? Y todo, y me han apoyado bastante y hay momentos en los que sí, de plano, digo, papá, ¿sabes qué? Ayúdame. O esto o el otro. Pero, por ejemplo, mi rehabilitación traté de hacerla muy solitario. Pero busqué en la iglesia, Claro. en Una familia espiritual. Exactamente, una familia espiritual. Entonces es bien importante para aquellos que a lo mejor no tienen familia y digan, oye, pero yo no puedo. No, sí. O sea, no es nada más tu familia, que es muy importante que esté. Pero muchas veces en la red de apoyo, el familiar o a lo mejor no entra en la red de apoyo, Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? Busca tener una cultura de familia, una comunidad donde te sientas en familia, porque es importante descansar en el cuerpo. En este caso, si es una iglesia, en el cuerpo de Cristo, Claro. como fue en mi caso, ¿no? El grupo de jóvenes se volvieron mi familia, mis amigos, y también ellos de alguna manera también sintieron de mi parte como si fuera familia, ¿no? El poder servir en un lugar, el poder compartir mis experiencias, compartir lo que me pasa en mi vida y hacerlo de manera casi diaria, pues beneficia muchísimo, ¿no? Así es, y fíjate cómo si una de estas áreas no está nutrida, no está satisfecha, cuerpo, alma y espíritu, Sí. vamos a buscar de una u otra manera, porque es como la esencia, ¿no? del ser humano, buscar algo para satisfacernos. Y es ahí en donde podemos caer en buscar relaciones que son tóxicas, el consumo de alguna sustancia, porque de una u otra manera vamos a recurrir a un tipo de relaciones si no fortalecemos estas relaciones que son las naturales, nuestra familia, nuestros amigos, la comunidad, nuestra relación con Dios, que nos va llenando, Que eso es ¿no? sumamente importante. Así es. Y lo puse en mi libro en un capítulo, ¿no? Si tu relación con Dios está bien, tu recuperación va a estar bien, Así porque es. se va acomodando. Cuando Dios es el centro está en el trono de nuestro corazón y es el centro de nuestra vida, las cosas se van ordenando y se van acomodando. Tenemos más fuerzas, etcétera, etcétera. Así es. Y bueno, ¿cómo es el ciclo adictivo, no? Resumiéndolo y haciéndolo de una manera muy práctica, hay un dolor. Hay algo que pudimos haber experimentado en nuestra vida, hay algo que nos está incomodando como seres humanos, y este dolor nos lleva a sentir una necesidad de actuar compulsivamente, ya sea con la comida, con el alcohol, con lo que sea. Esta necesidad de actuar compulsivamente nos va a llevar a que actuemos compulsivamente y a que se anestesie un poquito, como lo decías ahorita, ese dolor. Y al anestesiar ese dolor, pues bueno, como resultado nos da de nuevo el seguir actuando compulsivamente, lo que me lleva otra vez a sentir ese dolor. Totalmente. En pocas palabras, nada va a satisfacer lo que se tiene que llenar desde Dios, desde esta parte espiritual, ¿no? Como Totalmente. lo decíamos. Craving es un sistema adictivo, un sistema operativo mental adictivo que trata de buscar la dopamina y serotonina que se le dio. O sea, a ese nivel, que es un nivel mayor, porque si generó una adicción es porque generó una tolerancia y porque se requería más dopamina. Entonces, ese sistema se prende para recaudar otra vez ese nivel de dopamina. Entonces, cuando entra el craving, cuando entran este tipo de cosas, la persona, y lo pongo también en una parte del libro, hace planes que cree que van a funcionar, pero son una fantasía, son una ilusión únicamente para conseguir ese placer. Pero el plan es elaborado por la mente y lo usa para convencer a la carne, al cuerpo, de que lo tiene que hacer. Como si actuara a nuestro favor. Como diciendo, Ajá. te voy a ayudar Sí, a que te tengas... voy a ayudar. Pero nos está Claro. perjudicando. Uno de los ejemplos que yo puse en el libro, que me pareció muy curioso y muy representativo, muy evidente de cómo opera, es el precopeo. Se usa hace años ya el hecho de que antes de un grupo de amigos, antes de ir a un antro o a un bar, a un lugar para beber, un establecimiento, pues van a una casa
se beben ahí, compran cerveza más económica porque en el establecimiento la venden más cara. Entonces tratan de ser ahorrativos, tratan de ser administradores, tratan de administrar también su embriaguez y todo. Es todo un plan, pero realmente en los precopeos no se lleva a cabo como para lo que fueron creados, sino que mucha gente termina sin ir a la fiesta, terminan a lo mejor ya dormidos por el exceso de alcohol. Entonces debemos entender esa parte, ¿no? Que el proceso adictivo es un estado de esclavitud en el cual no puedes salir porque el deseo es bueno, pero el método es malo. El deseo es sentirse bien, es hacer las cosas bien, es esto y el otro, pero estamos atrapados en un sistema de pensamiento, en una condición espiritual, incluso con ataduras, con enemigos, con espíritus, o no sé cómo decirlo, pero estas partes malignas que dejamos entrar en nuestra mente, que dejamos entrar en nuestro corazón, que están operando este sistema. Así es, y que me van a estar tratando de engañar, como lo decías, haciéndome pensar o haciéndome sentir que eso me va a hacer bien, ¿no? O sea, esa sustancia. Totalmente. Y fíjate, es muy común, personas que han vivido una experiencia con el alcohol, con las drogas o con alguna sustancia, decir, ahora, por ejemplo, ahora como en exceso por las mismas razones por las que antes bebía en exceso. Sí. O sea, porque es cambio, o sea, puedo cambiar una adicción, lo sustituyo cuando en realidad no estoy sanando de raíz lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando el gran sustituto de todo esto es Cristo, así es. Entonces empezamos a ser libres. Así es. Todos tenemos una tendencia a ser ligados a algo, a estar abrazando o agarrando a algo. El bebé cuando está en su proceso de gestación y está atado a un cordón umbilical, su naturaleza, la naturaleza del ser humano desde que nace es estar ligado a algo, atado a algo. Cuando nace, cortan el cordón, se abraza de mamá, etcétera, etcétera. Mamá luego empieza a crecer, a papá, papá lo suelta un poquito, lo agarra de la mano para que camine, de pronto él empieza a crecer y automáticamente busca de qué agarrarse, porque el ser humano así es. Lamentablemente, en lugar de agarrarnos de Dios, empezamos a agarrarnos de tantas cosas y al final no fuimos diseñados para eso. Terminamos atados a una y otra cosa. Y yo lo pongo, lo hago lo veo muy gráfico, como si tú dejas una cuerda en la caja de un pickup y la caja del pickup va, viene esto y el otro y se mueve, se van haciendo nudos sin querer. Y al ratito puedes sacar la cuerda y está llena de nudos. Así es el alma del ser humano a veces. Así es el espíritu, está atado por tantas cosas que no resolvió. Se quedó dándole vueltas, se quedó ahí entre las cosas, en los afanes del día, etcétera, etcétera, y no lo logró. Entonces, cuando nosotros nos agarramos de Cristo, nos agarramos de Dios, de su palabra, su sabiduría, el Espíritu de Dios va desatando todas las cosas de nuestro espíritu, las ataduras. Sí, oye, Enrique, fíjate que algo que en los grupos con los que yo trabajo, el tema de la recuperación, ¿no? Muchas veces hemos escuchado en muchos lugares que la recuperación pues, no existe, bueno. Sí. Sin embargo, un mensaje que yo transmito mucho con ellas es que por supuesto que la recuperación existe, por supuesto que es posible tener una vida libre, o sea, de adicciones, de obsesión, de una compulsión, ¿no? Entonces, como esta idea, ¿no? Donde la recuperación no existe. Sí, hay ideas que muchas veces parecieran ser beneficiosas, pero terminan no dando un buen resultado. Entonces, seamos personas que comprueban, que se permiten comprobar la eficiencia de lo que creemos. Romanos 12:2 en la palabra dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Tengo un procedimiento mental y psicológico y de vida para aplicar y obtener un resultado que me permite comprobarlo. Así es. Entonces, muchas veces queremos, esto, el otro, y ¿sabes qué? Es que ya me resigno, nunca más voy a poder ser
normal o nunca más voy a poder ser una persona que no sea adicta porque ya fui adicto. Y todos los días me tengo que repetir a mi cara, a la cara, que es una enfermedad incurable, que esto y el otro. Adelante. Si eso es lo que te funciona día a día, pero hay una incertidumbre de que el día de mañana no te funcione eso, pues entonces no puedes comprobar una rehabilitación, no vas a creer en una recuperación obviamente exitosa. Pero si tú día con día estableces la creencia de que eres una nueva persona a través de la renovación de tu entendimiento, vas a comprobar que durante semanas ni te vas a acordar de que fuiste un adicto. Así es. Porque me ha pasado, lo he comprobado. Entonces, cuando trabajamos este conocimiento de manera espiritual, podemos comprobar la eficiencia de una rehabilitación exitosa. Podemos entender que sí existe la recuperación. Pero si no lo intentamos de esta manera, pues entonces vamos a seguir creyendo, y por lo que vemos en otras personas, por los que nos cuentan los modelos de tratamiento, esto y el otro, pues que es una enfermedad incurable y que toda tu vida vas a ser un adicto. Y que yo no digo que durante los días de vida que tengamos vayamos a tener la conciencia de que fuimos adictos, de que tuvimos un problema y que también hay un registro en nuestra mente de que nos gustó algo. ¿Sí me explico? Y que puede volver ese gusto a encajonarnos otra vez. Pero eso es una cosa muy diferente a ser adicto toda tu vida, ¿no? Sí, y bueno, como también en la palabra nos hablas, renueva tus pensamientos, ¿no? Día a día. Y cuando nosotros vamos renovando nuestros pensamientos, eso lo vamos sintiendo también. Y cuando yo me siento también distinta, actúo distinto, ¿no? Entonces, como pues empezamos por ahí, o sea, cambiar día a día nuestros pensamientos en si creo en la recuperación, si creo que es posible, creo en lo que Dios hace en mi vida, más allá de lo que yo puedo hacer. Y bueno, al final es Él el que sigue trabajando en nosotros, ¿no? En la obra. Bueno, pues, ¿con qué cierras, Enrique? Ya se nos fue el tiempo. Pues yo cierro con que vayamos más allá, profundicemos más allá en nuestro corazón, en nuestra rehabilitación. Para aquellos que están en un proceso de rehabilitación, sí existe una recuperación. Dios es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres arreglar algo en tu vida, si te quieres recuperar, ve a Dios. Y el camino para llegar a Dios es Jesús, es su palabra. Y te aseguro, porque Él me lo asegura, porque Dios nos los asegura, que podremos comprobar su voluntad, que es buena, verdad. Así es, y bueno, siempre te recuerdo mucho con esto con lo que yo cierro, es que la recuperación existe. ¿Y por qué nos recuperamos? Por dignidad. Amén. O sea, porque no es parte de nuestra diseño vivir una vida así. Entonces, es cuando somos dignificados, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, por estar compartiendo en este espacio. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Así es. Bendiciones. Dios bendiga. Hasta luego.